Ahora la presentación especial de la Junta de Seguridad de Transporte, donde vamos a poder contar con dos personas de muy buen nivel que vienen trabajando y de alguna manera creo que vienen acompañando todo este proceso que se ha hablado de la industria naval y todo este proceso que se ha hablado de la Marina Mercante. Así que yo lo voy a presentar al Director Nacional de Investigaciones de Sucesos Marítimos, al Capitán Marcelo Covelli, y al asesor técnico de la Junta de Seguridad de Transporte, que participa también, al señor Gustavo Ereñú. Así que le pido, por favor, al señor Gustavo Ereñú, si es tan amable, el auditorio suyo, ¿no? Muchísimas gracias. Hola, sí, perfecto. Muy bien, en primer lugar, antes de empezar la exposición, quiero agradecer al señor presidente de la Junta de Seguridad en el Transporte, que tuvo la deferencia de confiar en el suscripto para hacer esta pequeña exposición. Me siento muy cómodo exponiendo en este edificio. Para los que no me conocen, estuve 20 años en la actividad gremial empresaria y mis jefes estos últimos 20 años han sido toda gente de la casa, que me ha formado profesionalmente de una manera totalmente distinta, yo viniendo básicamente del derecho privado, viendo la navegación desde un punto de vista comercial, y quiero hacer un agradecimiento a ellos, que son los prefectos generales Roberto Barrero, Andrés Monzón y el ex prefecto naval nacional, el prefecto Beltriti, que han sido mis jefes en mi anterior trabajo y, repito, han sido de una influencia grandísima en mi formación profesional, y me enseñaron a ver el agua no solamente desde el punto de vista de la parte comercial y los contenedores y los granos, sino también desde el punto de vista del derecho público. Hecha esta pequeña aclaración, en mi nueva función de asesor técnico de la Junta de Seguridad en el transporte, estoy absolutamente seguro que la mayoría no tienen mucha idea de qué es exactamente la Junta de Seguridad en el Transporte. El capitán Covelli ampliará luegamente, pero es un organismo que se creó por ley y asume una función que de alguna manera complementa la función de los otros organismos de seguridad de la navegación, de los otros organismos de seguridad en general. Este organismo fue creado por la ley 27514 y básicamente la función es investigar los accidentes de transporte, no solamente en el modo marítimo, sino en el modo marítimo, ferroviario, aéreo y automotor. La investigación de los accidentes no es de la misma manera que puede hacerlo la prefectura en un sumario, sino que simplemente, para ustedes que hayan visto alguna vez, no sé, Mayday, catástrofes aéreas, tiene el mismo criterio técnico que la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos. Son investigaciones de naturaleza técnica y con el objetivo básico de establecer precedentes y mejoras operacionales de aquí al futuro. Por eso de esa manera se establecen reporte de investigación y recomendaciones a futuro. Estos reportes tienen un carácter distinto a las otras investigaciones porque en principio revisten un carácter de confidencialidad y especialidad técnica, de tal manera que no tienen por objeto atribuir, repito, responsabilidad, y no deberían ser utilizados y no pueden ser utilizados en procesos judiciales, sino que simplemente el objetivo es establecer nuevos procedimientos aquí a futuro sobre el criterio que utiliza la OMI o también esta cosa, lesson learned, o sea, lecciones aprendidas. Los principios de seguridad, los principios de la seguridad del transporte son, y de la Ley de Seguridad en el Transporte y de la Junta, son la independencia, retroalimentación, es establecer básicamente sistemas en los cuales se van sumando antecedentes sobre antecedentes sobre antecedentes y de esa manera se establecen precedentes. Exclusividad técnica, a eso es a lo que me refería con la independencia respecto a la cuestión judicial, a la cuestión sancionatoria, de hecho inclusive los procesos constan con absoluta confidencialidad, y el punto más importante y sobre el cual va a basar esta exposición es el de la integralidad, que es el análisis completo, multidisciplinario de las causales de seguridad y de accidentes. Dicho esta pequeña introducción,
Y después de las excelentes exposiciones que hizo Prefectura respecto al tema de medio ambiente, donde explicó Marpol, luego hubo otras exposiciones en lo referente a seguridad en concepto de protección o security con respecto a las cuestiones portuarias. Quisiera hablar de tres cuestiones aparentemente disímiles y no conectadas entre sí, que hacen a la cuestión de la seguridad, en concepto de la seguridad del safety, la seguridad en cuanto al safety. Y quiero hablar de tres cuestiones en particular. La primera de ellas tiene que ver con la cuestión del medio ambiente. Repito, no analizada desde el punto de vista de la aplicación de los convenios internacionales Marpol, OPRC, la Convención de Londres del 72, sino cómo estas normativas de carácter internacional que la Prefectura conoce y aplica bien, inclusive las disposiciones propias de la Prefectura aplicadas en continuidad, sino cómo esas convenciones también se articulan con otras normas aplicables básicamente al territorio terrestre. Yo de alguna manera siempre tuve la hipótesis de que la cuestión medioambiental relacionada con puertos y buques está de alguna manera fragmentada. Yo siempre utilizo una metáfora que es como una especie de biombo, en el cual una puerta está en el agua, la bisagra es el puerto y después hay otra puerta que es la cuestión terrestre en la cual aplican distintas jurisdicciones y distintas leyes. Como habíamos dicho, como consecuencia de las actividades de los buques, existen convenciones internacionales que la mayoría de la casa conoce muy bien, como el Marpol, Convención de Londres de 1972, que va a tener especial importancia en los procesos nuevos de dragado, debido a las normativas nuevas y a las nuevas actas de la OMI, a las nuevas resoluciones de OMI. El Planacón, la Ordenanza 8 del 98, la disposición 1 del 14 de la Dirección de Protección Ambiental. Pero por otro lado, existen una serie de normativas locales y federables que hablan y son concurrentes en algunos aspectos con estas normas, sobre todo cuando el efecto de todas estas normativas pasa a estar en tierra. Y ahí tenemos básicamente la Ley General del Ambiente, la Ley de Residuos Peligrosos, la de Presupuestos Mínimos, la Gestión Ambiental de Agua, Gestión Integral de Residuos Industriales, etcétera, 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 además de otras normas como la norma de residuos de dragado de la OPDS, de la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera, etcétera. Entiendo que es fundamental establecer una armonización de los dos ámbitos normativos. El primer antecedente, y es moderno y está bien hecho, fue básicamente con el plan ambiental del canal Martín García, en el que la Comisión Administradora del Río de la Plata estableció un protocolo ambiental moderno en el cual tuvo en consideración absolutamente todos los plexos normativos existentes. De hecho, a la hora de hablar de residuos, explicó todas estas normas y le dio a cada una de las jurisdicciones el debido ámbito y el debido ámbito de aplicación. Lo que creemos desde un punto de vista, no como institución, lo que creo que desde un punto de vista de aquí en adelante y en las próximas obras que haya que hacer de impacto civil importante, como las grandes obras de dragado, debería adoptarse un criterio similar, en el cual se tengan en consideración tanto las normas de los tratados internacionales como también los aspectos de las normas terrestres y, sobre todo, y lo más importante, es la correcta articulación entre ambos aspectos y dejar a cada uno ocuparse de lo que cada uno le toca. ¿Cuál es el fundamento de todo esto? Que otra cuestión más, no toda actividad en jurisdicción portuaria es marítima. ¿Qué quiero decir? Pueden realizarse dentro de la jurisdicción marítima actividades industriales que en realidad, más allá de, repito, de la cuestión del convenio de la OPRC y del Planacón, produzcan efectos totalmente distintos y diferentes. Hoy por hoy, la interfaz puerto-buque no necesariamente es una operación logística y de transporte, hay operaciones de naturaleza industrial. Entonces, y por último, además de que no todas las actividades en jurisdicción portuaria son marítimas, entendemos también que está pendiente, respecto a la Ley General del Ambiente, la regulación de los niveles de complejidades ambientales para aquellas actividades obviamente no comprendidas en jurisdicción marítima y no alcanzadas por lo que es el Planacón.
De hecho, hay una resolución del año 2008 de la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable que establecía que el establecimiento de niveles de complejidad ambiental, que el nivel de complejidad ambiental establece básicamente el grado de riesgo potencial en el ambiente que tiene una determinada actividad industrial, debe ser medida y debe ser mensurada. ¿A los efectos de qué? De establecer la cuantía, y la cuantía técnica, no la cuantía en dinero a nivel seguro, a los efectos de proceder a las actividades de remediación. Y desde el año 2008 esto está suspendido básicamente por un argumento de naturaleza técnica. Es muy difícil establecer el nivel de complejidad ambiental en el área portuaria. Repito, esto no se superpone ni se sobreimpone sobre las cuestiones de Planacón ni de la OPRC, sino que simplemente es complementario para actividades no marítimas. No me canso de hacer énfasis que hay muchas actividades realizadas en área portuaria que no son de naturaleza marítima. A modo de ejemplo, industriales o agroindustriales, lavado, reparación de containers en plazoletas, obras civiles dentro de lo que es terminales, actividades de maquinaria pesada que pueden producir derrames de aceite, etcétera, etcétera, y no tienen, por ahí no necesariamente tienen que afectar las aguas y no necesariamente están incluidas dentro de lo que es OPRC. Ese es el primer tema misceláneo de seguridad que quiero dejar, digamos, que son más que nada planteos hacia la comunidad como punto de partida, como para empezar a pensar. El segundo punto de seguridad, que no tiene absolutamente nada que ver con las cuestiones así genéricas, tiene que ver con la seguridad en cuanto a las presentaciones digitales. Argentina ha sancionado, como la mayoría de la gente que acá de prefectura sabe, es signataria de la Convención FAL, que estableció condiciones estándares para el despacho de los buques. Y esas condiciones estándares de los buques establece una determinada cantidad de formularios estándares. Objetivamente, por la complejidad del Estado nacional y por la complejidad no nacional, sino a nivel internacional, a veces resulta difícil homogeneizar todos estos trámites. Prefectura ha avanzado más con la cuestión de los formularios y ha dictado la ordenanza 7 del 18, en la cual adoptó ciertas decisiones de la Organización Marítima Internacional respecto a la necesidad de establecer una ventanilla digital. Y ha avanzado con un procedimiento que se llama despacho electrónico de buques, el DEB famoso. Este DEB, hasta ahora, funciona sobre la base de únicamente los trámites relacionados con prefectura, que tienen que ver con el propio despacho del barco y con el adelantamiento de los trámites del PBIP. Adicionalmente, la OMI, y esto es muy reciente, en junio del 2021, en la reunión del Comité de Facilitación, ha adoptado una resolución, un criterio, que es la imposición obligatoria de una ventanilla marítima, y después vamos a aplicar claramente la terminología, en forma obligatoria para todos los países miembros. Como consecuencia, obviamente, del avance de la tecnología, pero principalmente de las cuestiones relacionadas con el COVID y las cuestiones relacionadas con que esto ya es insostenible. Por el otro lado, y ahora vamos como hice con los temas de medio ambiente, vamos a ver las cuestiones de la normativa nacional. En el decreto 1079 del año 2016, el Estado Nacional creó un régimen de ventanilla única de comercio exterior, denominada BUCE. Básicamente ese decreto establece que todas las operaciones de tránsito, importación, exportación, y básicamente todas, deben hacerse a través de un solo punto de ingreso de todos los datos. De hecho, sé positivamente que hay una complementación entre BUCE y prefectura a los efectos de que los trámites se hagan a través de un solo punto, que sería BUCE conectado con los diversos organismos. ¿Cuál es el objetivo tanto de FAL, las resoluciones del Comité de Facilitación de la OMI, como las del Ventanilla Única de Comercio Exterior? Que todos los trámites relacionados con
yendo a los puntos portuarios, los temas portuarios y los temas marítimos se hagan a través de un solo punto de entrada, y que se evite, en la medida de lo posible, la presentación de papeles y que se evite la duplicación de presentación de trámites en distintos organismos. Hoy por hoy, un ejemplo concreto, el rol de tripulantes, es la lista de tripulantes que vienen en un barco que va a despacharse en puertos nacionales, hoy es presentado en 3 organismos del Estado distintos. Se presenta en la prefectura, se presenta en Migraciones y se presenta en el Ministerio de Salud, a los efectos de la libre plática sanitaria. Y así puedo continuar con distintos. El manifiesto de carga se presenta en la aduana y se presenta en la administración portuaria, a los efectos de los cobros de tasas a las cargas, adicionalmente que también se presenta lista de mercaderías peligrosas a prefectura, y así sucesivamente respecto de todos los trámites de despacho del buque. El punto que quiero poner en esta presentación no es solamente el ahorro de papel y la cuestión administrativa, sino que la digitalización de los trámites de despacho de un barco ayudan a la seguridad, evitan a que la gente circule, a que la gente tenga que ir al puerto 700 veces, a que se eviten las cadenas de contagio. O sea, tiene un aspecto de seguridad no desdeñable y creo que debe ser respetado. De hecho, el disparador de todas estas resoluciones de OMI, apurando la digitalización de los procesos de despacho de los barcos, obedece exclusivamente a cuestiones de seguridad de las personas, más allá de los argumentos. A los efectos de aclarar, habíamos dicho que lo que estaba exigiendo la Organización Marítima Internacional era una ventanilla marítima única. Y aquí entonces nos obliga, porque hay mucha mezcla en la terminología. Hemos hablado de PCS, Port Community System o ventanilla portuaria. Eso, digamos, la terminología estandarizada de la OMI y de las Naciones Unidas establece solamente a los trámites de despacho del barco. El Maritime Single Window, o ventanilla marítima, implica los trámites anteriores previstos en el PCS, sumados a los trámites relacionados con el movimiento de la carga en puerto hasta la liberación física de la carga, desde un punto de vista físico, no aduanero, mientras que la Trade Single Window, o ventanilla única del comercio, que hay un error, me estoy viendo en el PowerPoint, implica agregar los trámites de importación y exportación, o sea, más lo relativo a las cuestiones aduaneras. La OMI, en su reunión del junio del 2000, de este año, está emplazando a todos los países miembros a establecer una ventanilla marítima, es decir, el término medio. No solamente los formularios de despacho del barco, sino además todo lo relacionado con la permanencia y despacho e interfaz entre el consignatario y cargador y el buque. Aquí vemos los stakeholders o interesados en una ventanilla marítima, los participantes, como ven, muchísimos, son todos, prácticamente toda la cadena logística, aduana, autoridades portuarias, prefectura, terminales portuarias, los agentes de carga, los agentes transitarios o los freight forwarders, que también tienen interés en retirar y son intermediarios en el transporte, las agencias gubernamentales. Yo creo que es menester, de hecho el Ministerio de Producción está avanzando con esta cuestión de avanzar hacia una ventanilla marítima en conjunción con el resto de las agencias gubernamentales. Es necesario avanzar esto y en esta casa lo digo no solamente por una cuestión de facilitación del comercio, sino por una cuestión estricta de seguridad. Bueno, redondeamos. Y por último, y voy a hablar muy cortito, la última cuestión que quiero enfatizar con respecto al tema de seguridad es el tema de la difusión del intermodalismo o los containers. Argentina tiene un bajo nivel de containerización respecto no ya a países extranjeros, sino a países como Chile, que pasó de tener 1/3 de los contenedores de Argentina en 15 años a pasar a tener el triple o el doble. Es necesario empezar a utilizar ampliar el uso de los contenedores. A tales efectos se hace necesario destrabar un poco la maraña burocrática argentina, ciertas normas aduaneras de permanencia, más algunas cuestiones que ayuden a
y de infraestructura que ayuden a la interfaz adecuada entre los trenes, los camiones, hacerlo más efectivo. Saqué una pequeña cita de un libro muy famoso que es The Box, de Mark Levinson de Princeton University Press, que dice que con el uso del contenedor disminuyó los accidentes a las personas. Eso es un aspecto concreto de la seguridad. Decía que en los años 50 en la ciudad de Manchester, un puerto industrial muy importante, 1 de cada 2 estibadores sufría lesiones en un año como consecuencia del manipuleo de la carga a granel, la carga suelta. Y uno de cada esos 6 era hospitalizado con lesiones graves. Esto prácticamente ha disminuido exponencialmente, con lo cual la contenerización es necesaria. No solamente en el aspecto marítimo, porque el contenedor es un elemento multimodal que se usa en tierra y en el agua. Y creemos que el uso más generalizado de los contenedores es sustancial. Hoy ni siquiera estamos manejando niveles de contenedores como en 2008-2013. No solo no hemos aumentado, sino que hemos disminuido en este momento, debido obviamente a las contracciones en la economía y a otras circunstancias externas. Es necesario ampliar exponencialmente el uso de los contenedores. Para ello es necesario, repito, mejoras en la infraestructura y mejoras en la normativa interna de varios estamentos del Estado. Esto lo podemos dejar por cuestiones de tiempo, pero básicamente... Por favor, Gusto. Sí. Así habla Marcelo, que ya estamos. Conclusión, seguridad del transporte es transversal, atraviesa muchas jurisdicciones, autoridades. La única manera de encontrar soluciones a través de un análisis integral. A eso me refiero integral. No solamente visto exclusivamente marítimo, exclusivamente terrestre o exclusivamente, sino que es una cuestión que es como una especie de cebolla, que tiene distintas capas que hay que analizarlas y verlas en su totalidad. Y con esto lo dejo acá al capitán Covelli, porque antes que me echen. No, por favor, muchísimas gracias. Y capitán, tenemos un par de minutos y ya está por venir la autoridad para el cierre, por favor. Así que queremos agradecer a todos y en breve hacemos el cierre. Lo vamos a escuchar al capitán Marcelo Covelli unos minutos, que nos ha acompañado durante todo el día. Gracias, por favor, capitán. Gracias, Gustavo. Quédate tranquilo, voy a ser breve. No hace falta que no te tomes más pastillas, por favor. Ya te vi que tomaste varias. Buenas tardes a todos y todas. Por supuesto, primero agradezco la invitación de Global Port, Transport and Cargo. Y bueno, me toca cerrar el evento, o el último en hablar, así que voy a ser breve dado el tiempo. Lo que quisiera comentarles, ya que muchos no nos conocen, la Junta de Seguridad del Transporte es un organismo nuevo. Así como los que me precedieron hablaron algo, dijeron que hacemos investigaciones exclusivamente técnicas. Les comento que dentro de poco ya vamos a publicar 2 investigaciones de buques pesqueros argentinos. Así que los invito a que lo lean, no les voy a poder comentar muchos ahora, pero en breve ya van a estar publicadas. Hasta ahora tenemos solamente publicada una del buque Strategic Equity, de un suceso que ocurrió en el puerto de Rosario, pero me parece que va a ser muy interesante para todos leer los informes de seguridad operacional que se van a publicar de estos 2 naufragios. Nosotros las investigaciones que hacemos, las hacemos aplicando un método sistémico, o sea, para la Junta de Seguridad del Transporte y la Dirección Nacional de Investigaciones de Sucesos Marítimos, que es la que me toca a mí como responsable, no consideramos que el accidente lo tuvo la gente o lo tuvo el buque, o sea, lo tuvo la organización y en algunos casos hasta el puerto. Tenemos casos de accidentes en el puerto o que el puerto, las condiciones de seguridad del puerto han tenido incidencia en el desenlace del accidente. Muchas veces los accidentes se han originado en el puerto, por más que haya sucedido luego el naufragio en el mar. Cuando hablamos de modernización de la flota, también nosotros nos expresamos así en los informes, pero nos referimos desde el punto de vista de seguridad operacional. La modernización de la flota no tiene que ver solamente con el año de construcción del buque, sino también con el diseño. Van a encontrar en nuestros informes, por ejemplo, las descripciones
de los accidentes, nosotros tendemos a explicar por qué sucedió el accidente y no qué es lo que sucedió y quiénes son los responsables, porque eso no nos toca a nosotros, es exclusivamente resorte de la justicia y de la prefectura. Entonces nosotros vamos a explicar por qué sucedieron. Entonces cuando hablamos de modernización, también hablamos de modernización de las faenas de pesca, de las maniobras de pesca a bordo. ¿Sí? Porque si se construye un buque nuevo, pero luego después las artes hacen que se tenga que trasladar pesos, por ejemplo, en sentido transversal, que se acumulen pesos altos, que el buque salga con una estabilidad al límite, donde la tripulación no pueda prácticamente cometer ningún desvío, porque si no el buque se queda sin estabilidad. Todo eso, y la modernización, por supuesto, también del puerto, que tenga un lugar seguro de amarre. Si después el buque está amarrado en condiciones que no son seguras, eso también va a repercutir en la estructura del buque. También en ese diseño, me podría explayar mucho, no tenemos tiempo, pero por ahí una o dos menciones nomás que nosotros consideramos es la inclusión de la mujer a bordo, o sea, la distribución de los espacios de la habitabilidad. ¿Sí? Hay buques que no tienen, prácticamente no son muy amigables para incluir otros géneros a bordo. Entonces un diseño moderno también le llamamos a eso. ¿Sí? Bueno, he hablado y podría seguir hablando mucho de las maniobras, especialmente porque sabemos que es una actividad de mucho riesgo la pesca, pero especialmente maniobras que sean más seguras, que tengan en cuenta en el diseño de los buques nuevos. No un buque que opere por ahí al través del viento, o sea, con el viento de un costado, con la gente expuesta a la intemperie. El buque sabemos que tiende más a rolar que a cabecear. No es lo mismo levantar o izar pesos y trasladar pesos en sentido longitudinal, o sea, paralelo a la crujía y cerca de la crujía, que hacerlo en sentido transversal. O sea, no es lo mismo levantar por el costado una red que levantarlo por popa. También la modernización implica la parte de procedimientos, trabajar con procedimientos estandarizados, ¿sí? Que nuclee todo lo que hay suelto en distintos manuales. El buque cuenta con muchos manuales, hay muchas ordenanzas que ustedes las conocen, los operarios, los propietarios también, pero luego no están condensadas en un procedimiento operativo que la tripulación lo pueda ejecutar, validar, verificar, practicar, auditar. ¿Sí? Todo eso incluimos en nuestro concepto de modernización. No me puedo... Hola. Sí, capitán, yo quiero aprovechar y simplemente para acompañar el cierre, hacer unos comentarios que hiciste Marcelo, sí, hablando sobre el tema de modernización de la flota, que lo ha hablado la industria naval, el tema de la resistencia, a veces las faenas de pesca que son muy largas. Vos hablaste de la habitabilidad, que no es un tema menor. Resumir también el tema de tener una ventana única para evitar situaciones de desconocimiento y que todas las autoridades tengan conocimiento en el mismo tiempo, en el mismo momento y en la misma circunstancia. Así que yo sinceramente, y hay una cosita que me atrevo a decir, quedó muy claro por parte tanto de Gustavo Ereñú como tuyo, Marcelo, que la Junta de Seguridad de Transporte, como en su inicio estuvo el presidente de la Junta, es un organismo que acompaña a mejorar las condiciones y la calidad de vida tanto de los barcos como también de las personas, y no solamente a nivel fluvial, marítimo, portuario, pesca, sino que estamos hablando a nivel ferroviario y a nivel aéreo, o sea que es mucho más amplio. Así que te agradezco sinceramente, ha sido un placer contar con tu presencia y ahora vamos inmediatamente, bueno, en este 31 seminario a ver a nuestros auspiciantes y a prepararnos para el cierre con la presencia del prefecto nacional naval, prefecto general Mario Fariñón, que nos acompaña.